dice una realidad extraordinaria. Así que puedes poner ahí en tus notas una realidad extraordinaria. ¿Y por qué es una realidad extraordinaria? Si se acuerdan, hemos estado hablando de una tecnología espiritual. Cuando tú viniste a nuestro Señor Jesucristo, fuiste trasladado de la muerte a la vida. Y ese traslado de muerte a vida no es un traslado en donde esta vida es la vida que experimentabas, sino esta vida a la que el Señor se refiere, que fuimos trasladados de muerte a vida, es la vida de Dios impartida en nosotros. Es la vida espiritual a la que hemos sido llamados. Entonces, esa vida espiritual, estoy consensando alrededor de 3 o 4 semanas que he hablado para poner en contexto a la gente que nos está recientemente viendo y pueda tener la magnitud de lo que vamos a hablar, que es extraordinario. Esta vida espiritual, escribe allí, tiene características extraordinarias, maravillosas. De hecho, es una vida y es un traslado que hizo el Señor de la imposibilidad, porque la carne es un ejemplo de imposibilidades, pero la vida espiritual es un ejemplo de posibilidades. El Señor nos trasladó de lo imposible a lo posible. Nos trasladó de la muerte a la vida. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos trasladó del pecado y de la maldición y del reino de las tinieblas y de la esclavitud a la santidad, a la justicia, a la perfección y al reino de su amado Hijo. Eso es maravilloso. En incursionar a esta vida espiritual es lo más extraordinario que te pudo haber pasado. Tener a la mano, fíjate, la posibilidad de incursionar a esta realidad es lo más poderoso que alguien te pudo haber dado. Es lo mejor. Lo mejor que te pudieron haber hecho es sacarte de la maldición del pecado y de la carne y de la ley y trasladarte a la realidad de nuestro Señor Jesucristo, y no solo ponerte allí, sino meter Dios mismo su propia vida a tu vida para que ahora tú puedas experimentar todas las características de la vida espiritual. Eso es extraordinario, familia, y eso es lo que ha pasado contigo. Y la semana pasada habíamos hablado y habíamos dicho que el Señor en esta vida espiritual, y lo podemos ver ahí en el capítulo 8 de Romanos 8, hoy lo vamos a leer. Acuérdate que el 7 es una exposición magistral del apóstol Pablo de cómo la carne está fracasada. La carne no puede con el paquete, no puede con la misión, no puede con el propósito, y la carne por lo mismo tiene que ser llevada a la muerte en Cristo Jesús. Pero el capítulo 8 de Romanos nos empieza a mostrar la gama de bendiciones y de características de esta vida espiritual. Y vamos a empezar a meternos en el tema de una manera tremenda. Lo primero, escribe, si estás escribiendo, a mí me encanta, lo he dicho, en Casa de Justicia seguro todos nuestros discípulos tienen su cuaderno y tienen su pluma y lo están haciendo. Escribe allí, lo primero que el Señor hace en esta nueva vida espiritual es que esta vida, escribe, te libra de toda condenación. Te libra de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bienvenido, Benjamín. Qué bueno que estás conectado y esperemos, y yo sé que así es, estés experimentando la salud de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, siguiente, esta vida espiritual, escribe, ya que no solo me libra, ya lo hablamos eso, por eso allí voy rápido, me libra de la condenación, o sea, en esta vida, escribe, literalmente no hay condenación. ¡Qué hermoso! Fíjense, voy a decir algo y sé que algunos lo puedan malinterpretar, pero lo voy a decir.
ahora en Cristo Jesús, el pecado no te condena. Uf. Ahora en Cristo Jesús, el pecado no te condena. Pero alguien dirá, entonces, pastor, ¿no importa que cometa pecado? Sí, el pecado no debes de cometerlo, pero no porque te condene. El pecado no debes cometerlo porque el pecado lo que hace es que obstruye la formación de Cristo en tu vida y de esa manera te obstruye el disfrutar el propósito eterno. Repito, el Señor no nos pide a los hijos que dejemos de pecar porque si no nos condenamos. El Señor nos enseña que no somos pecadores y Él es el que produce el no pecar en nosotros para que Cristo sea formado en nuestra vida. Eso es extraordinario. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo Jesús también fallan. Yo fallo y tú también fallas. Has fallado, fallaste en esta semana, fallamos la semana pasada y a lo mejor probablemente fallaremos. Pero ¿por qué no hay condenación? Porque esta vida que portamos no puede ser condenada porque es la misma vida de Cristo impartida en tu vida. Eso está extraordinario. Es la misma vida de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasó, pastor? Y vuelvo a repetirlo. ¿Peco? ¿Puedo pecar? ¿No puedo pecar? No, no peques. Nunca. El mensaje del Evangelio es que puedas y que vayas a pecar. Jamás. El mensaje del Evangelio no promueve el pecado, pero el mensaje del Evangelio tampoco condena. Lo que hace el mensaje del Evangelio es formar a Cristo en tu vida. Es enseñarte que la vida de Cristo que está en ti ha vencido el poder de la muerte, el poder del pecado y que ahora eres libre, Eso también lo vimos en la semana pasada y dijimos la semana pasada, esto también es muy importante, que esta vida tiene una nueva ley. Escribe, esta nueva vida tiene una nueva ley. Por eso esta ley le llama el apóstol Pablo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, escribe en tus notas para que quede ahí bien organizado. Esta es la vida que tengo, es la vida de Cristo. Y esta vida de Cristo produce una ley. ¡Qué extraordinario! Es poderoso. Así como la vida en la carne producía una ley de pecado y de muerte, o sea, lo vimos hace 2 semanas, que inevitablemente te llevaba a pecar la carne en cuanto se presentaba una ley a ella. La carne tenía la tendencia a violar esa ley. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús también tiene su operatividad. O sea, la vida de Cristo en nosotros tiene una ley. Eso es hermoso. Pero esa ley que tienes tú, en la que tú estás, la ley del espíritu de vida, no es una ley externa, escríbelo, es una ley interna. Entonces, familia, cuando veniste a Cristo, ve qué hermoso, cuando veniste a Cristo, se te fue impartida una vida. Esa vida que te fue impartida tiene una ley. Esa vida tiene unas, voy a decirlo así, unas reglas en las que opera. Y esta vida impartida que tú tienes, que es la vida de Cristo, opera en esa ley y hace, cuando esta vida es edificada, hace lo que esta vida siempre hace. Imagínate, ¿qué hace la vida de Cristo en nosotros? Una vez enseñé en algún lugar que me invitaron, donde hablé del poder de la vida. Es poderosa la vida. De hecho, en el libro de los Proverbios hay un ejemplo que el mismo salmista, el mismo proverbista, él pide al que está escuchando el proverbio que ponga atención y le dice, ¿ya viste a la hormiga? Pon atención en la hormiga, observa, mira a la hormiga, le dice, mira a la hormiga. Porque ella, ¿qué hace? Ella sin necesidad de capataz, fíjense qué cosa tan extraordinaria,
sin necesidad de un golpe en la espalda, sin necesidad de amenaza. Ella en el buen tiempo, va y trabaja, recoge, hace una gran cosecha, almacena para los tiempos de dificultad. Y todos nosotros hemos visto esa acción extraordinaria de la hormiga, como hemos visto, por ejemplo, la acción extraordinaria también de las abejitas. ¿Qué es lo que hace que como las abejas, como las hormigas, trabajen de una manera tan coordinada y tan perfecta? Lo que hace que trabajen de esa manera es la ley que gobierna sus vidas. A ver si me estoy explicando. Ayúdenme con su atención, por favor. La ley que opera en sus vidas, la ley por su naturaleza, ese animalito en su naturaleza tiene un código, tiene una ley que ese animalito va a respetar y ese animalito va a vivir en esa ley. Y esa ley en el cual, por ejemplo, opera la hormiga, hace que trabaje sin que la empujen, hace que haga lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para el bien de su comunidad. ¿Qué? Ese es el poder de la naturaleza. Fíjate qué extraordinario. Esa es la ley que gobierna su vida. Ahora nosotros tenemos la vida de Cristo. Y una vez le decía a un grupo de chavos, ¿qué será más poderoso? La vida que tiene una hormiga, y aquí les hago la misma pregunta. ¿Qué será más poderosa? ¿Qué será más ordenada? ¿La vida que tiene una hormiguita o la vida, fíjense, la vida que tiene una hormiga o la vida de Cristo? ¿Qué será más poderosa? ¿La vida de una hormiga o la vida de Cristo? ¿Qué será más ordenada? ¿La vida de una hormiga o la vida de Cristo? ¿Qué será más disciplinada? ¿La vida de una hormiga o la vida de Cristo? ¿Cuál será más trabajadora? ¿La vida de una hormiga o la vida de Cristo? ¿Cuál será? ¿Sabes qué es lo que el proverbista le estaba enseñando a los que lo escuchaban? Les estaba diciendo, observen el poder de la vida que se porta. Si esos animalitos tienen esa capacidad de trabajar en ese orden, familia, imagínense lo que va a suceder cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo empiece a responder a la vida que porta. Repito, si estas hormiguitas responden a esa naturaleza que portan y logran hacer cuántas cosas, ¿cuántos de nosotros no hemos visto cuando las hormiguitas van caminando y van pasando de una hojita a otra hoja? Y cuando una hormiga se pone entre las dos hojas y se pone para que todos pasen por ella. Y esa hormiga está ahí y decimos, oye, ¿viste lo que hicieron? Un puente. ¿Cuántos han visto a las hormiguitas hacer un puente? Y uno las observa y dices, wow. Y yo nunca he visto a una hormiguita allí abajo, la que está cargando a todas las que pasan. Yo nunca la he visto ni enojada, ni diciendo de cosas, ni echándole rollo a otros, ni quejándose. Ella simplemente está haciendo lo que su vida por ley le está invitando a hacer. No sé cuántos de los que me están escuchando están entendiendo lo que estoy queriendo decirte. Pero es poderosa la orden que tiene en su naturaleza esa hormiga y se queda hasta que todas pasan. Y ya que pasaron, ella se quita de ahí y camina y ahora va tras de ellas caminando sin enojarse con nadie. No está enojada con la otra, no le está diciendo, ¿por qué yo estoy haciendo todo y tú no? Oye, a mí siempre me toca que todos pasen encima de mí, ahora le toca a él. Nunca ves eso en las hormigas. Al contrario, las ves en un orden y en una perfección por la ley de vida que las gobierna. Tú tienes una ley de vida y yo también. Y esa ley de vida es en la vida de Cristo. Cuando la iglesia, digo esto, cuando la iglesia, familia, cuando la iglesia nos
conectemos, descubramos y le hagamos caso a la ley de vida de nuestro Señor Jesucristo que tenemos en nosotros, en la iglesia se va a hacer un movimiento perfecto, va a ser un engranaje perfecto. Antes de que Él pida algo, yo ya tengo para proveerlo. Antes de que Él tenga necesidad, yo ya proveí. Antes de que Él diga algo, yo ya sé lo que va a decir. Antes de que alguien me ordene hacerlo, yo lo haré y haremos un engranaje perfecto, exacto. Va a haber un aceleramiento en el reino de Dios. ¡Qué extraordinario! Porque la vida que porta una hormiga no es mayor que la vida que portamos los hijos de Dios. La vida que porta una hormiga no es más ordenada que la vida de nuestro Señor Jesucristo que nosotros portamos. Lo que ha pasado es que no hacemos caso a esa vida que portamos. Lo que ha pasado es que la ignoramos muchas veces por ignorancia del evangelio que hemos escuchado, pero otras veces a propósito, porque nos creemos nosotros más inteligentes. Te voy a decir una cosa, la iglesia, el reino de Dios se va a extender de una manera exponencial. Lo que no hicimos por años, escucha, lo que no hicimos por siglos, la iglesia lo va a hacer en cuanto todo el cuerpo de Cristo esté conectándose a las órdenes de la misma vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque no hay muchas vidas en el cuerpo de Cristo, familia. El mismo Cristo, la misma vida y su misma ley opera en toda la iglesia, en todo el mundo. Van a suceder cosas locas y extraordinarias. ¿Sabes qué va a suceder? Va a suceder que vamos a estarnos conectando con gente del otro lado del mundo. Tú vas a dar lo que tú vas a tener lo que en el otro del mundo necesitan. Y en la misma vida de Cristo nos va a conectar. Te va a llevar a donde se necesita. Y lo que tú necesitas, el Señor lo va a traer a ti. Por esa unidad perfecta y por esa ley de vida en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo obviamente opera en una sola ley, la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? Hemos escuchado otras mentes, hemos escuchado otras voces y no hemos puesto atención a la vida que portamos. Es poderosa la vida que portamos. Es poderosa la vida que portamos. Yo quiero invitarte, familia, los que me escuchan, donde quiera que se encuentren, edifica la vida espiritual. Yo quiero invitarte, edifica esa vida que ya tienes impartida en Cristo Jesús. Porque en cuanto esa vida crece, vas a empezar a escuchar lo que ella quiere que suceda y quiere que se haga. Y en cuanto empezamos a escuchar lo que esta ley de vida nos empieza a indicar, empezará a haber una armonía poderosa, extraordinaria. Habrá una efectividad, que eso ha sido una asignatura pendiente. Nos ha faltado efectividad, no ha faltado trabajo. Hemos hecho trabajo mucho, hemos hasta inventado qué cosas que hacer como iglesia, y hemos inventado porque no hemos querido escuchar lo que el Espíritu, lo que la vida de Cristo nos indica que hagamos. Pero se está levantando una iglesia. Se está levantando una iglesia que está regresando al Espíritu, que está regresando a escuchar lo que su vida espiritual, la vida Zoe, la misma vida de Cristo que está en ti, empieza a indicar. Y el Señor empezará a hacer cosas extraordinarias. Vamos a ver conexiones extraordinarias. Nos vamos a encontrar con un montón de coincidencias. ¿Sabes qué va a producir la naturaleza divina en nosotros operando poderosamente? ¿Sabes qué es lo que va a producir? Va a producir siervos, gente que sirve sin quejarse, como esa hormiga que le pasan todos. ¿Por qué no se queja? Porque no es un asunto de voluntad propia. Fíjate lo que voy a decir. No es un asunto de voluntad
propia. Esto no tiene que ver con tu voluntad. Es un asunto de naturaleza. No es un asunto de su voluntad. Es un asunto de su naturaleza. En su naturaleza, ella tiene que ayudar al grupo. Ella se pone allí y hace lo que tiene que hacer para que el propósito se cumpla. No lo razona, no lo está razonando. ¿Qué problema nos ha traído la razón? Muchas cosas hemos dejado de hacer por causa de nuestra razón. Cuando esto despierte en la vida de los hijos, se va a producir un servicio en tal intensidad. Va a haber un servicio tan poderoso y tan agradable. No vamos a ver todo eso que vimos por tanto tiempo, el enojo. Primero, la gente no se mueve si el pastor o el líder se lo tiene que decir. Si no se lo dicen, no se mueve. Necesita el capataz. Y si lo hace y todavía no está convencida, luego es la actitud en que lo hace. Todo eso es porque ese servicio que está haciendo lo está razonando, no lo está haciendo o no lo está viviendo desde su naturaleza. ¡Wow! La vida espiritual por eso nos va a ayudar a tantas cosas. Ese es uno de los tantos poderes de la vida en Cristo. Ese es uno de los tantos beneficios de la ley de vida en Cristo Jesús. Hermoso. ¿Sabes qué es lo que incluso hace la ley de vida en Cristo Jesús? La ley de vida en Cristo Jesús hará, fíjate lo que voy a decir, hará que tú inviertas en el reino sin que te lo digan. La ley del Espíritu de vida hará un engranaje tan perfecto que los recursos que ya nos dio, Él nos va a indicar cómo invertirlos. No va a haber necesidad de levantar ofrendas. No va a haber, perdón por lo que voy a decir, no va a haber necesidad de estar insistiendo para que la gente diezme o dé. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, haciendo su labor, funcionando como vida, hará que la iglesia, como en el primer siglo, hiciera lo que tenía que hacer y entonces el reino se moviera aceleradamente. ¡Qué maravilloso! La ley. Yo soy un convencido, familia. Un convencido. Sé que sé que algunos dirán, no estoy tan de acuerdo, o sí, no lo sé. No pretendo que estés de acuerdo conmigo. Sé que algunos tienen otras formas, tienen otros métodos para lograr que la gente haga las cosas. Yo soy un convencido que si edificamos la vida espiritual y esa vida espiritual crece, esa vida empezará a producir lo que Dios quiere. Entonces veremos. Mira, les voy a decir una cosa para concluir este punto. Las hormiguitas nos van a quedar cortas. Si nos maravillábamos de cómo la hormiga trabaja, te voy a decir, tú y yo portamos una naturaleza mayor. Tú y yo portamos una vida mayor. Así que en cuanto esa vida se desarrolle, veremos una armonía y una efectividad poderosísima. Esa es una característica. Con eso empieza el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Hermoso. Así que bienvenidos los que se están conectando. Qué bueno que están conectados. Les invitamos para que compartan, para que no se les olvide y el mensaje pueda llegar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y bueno, en el versículo 14 vamos a continuar y vamos a caminar en este capítulo 8. El Romanos 8 nos da muchas características de esta vida que nos ha sido impartida, de esta tecnología avanzada que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Por ejemplo, el versículo 14, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces escribe otra muy buena característica, como lo acabo de decir. En la vida que tienes impartida, Dios ya te ha dado la dirección necesaria.
Fíjate qué hermoso. A los hijos de Dios, escribe, Dios les ha impartido en su naturaleza, en la naturaleza divina, que tienen la dirección necesaria. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Los hijos de Dios, escribe, no les falta dirección. Los hijos de Dios no están como sin brújula. Los hijos de Dios, esta vida espiritual, lo que te aportó también fue todas las direcciones que necesitas para tu vida. ¡Qué hermoso! Y esto quiebra el sistema religioso, porque el sistema religioso está fundamentado en la dependencia de los hombres. Pues te doy una buena noticia. Te doy una buena noticia. La vida espiritual te hace totalmente dependiente, pero de Dios, del Dios que tienes impartido. Por eso dice el apóstol, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, entonces, la dirección que tú necesitas está allí dentro de la vida que el Señor te impartió. ¡Qué hermoso! La vida espiritual. Allí tienes todas las respuestas a todas las dudas que tú tengas. Entonces, pastor, ya no necesitamos a los pastores, a los profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Ya no los necesitamos, claro que sí, pero ellos están para la edificación de los santos. Eso dice el libro de Efesios. Ellos están para edificar a los santos, no para traerlos de la mano. No para resolverles si pueden salir de vacaciones, si pueden usar una ropa así o asá, si se deben de cortar el cabello así, o si se pueden poner aretes o no, o si cuántas veces tienen que hacer algún hábito. Es para edificar a los santos que los ministerios están. Es para eso. Pero tú tienes la dirección de Dios dentro de ti. Dale un aplauso al Señor ahí donde te encuentras. Fíjense, versículo 15, seguimos caminando, para que sigamos viendo todas las características de este paquete que tienes dentro. Hoy nos vamos a gozar, de hecho ya nos estamos gozando de esta vida. ¿Ya vieron lo que hablamos de la hormiga? La vida que tú tienes dentro es más extraordinaria. Así que disfrútalo, yo te invito que esto lo vuelvas a leer, o el audio lo vuelvas a escuchar y medites en eso, porque hay profundidades que el Espíritu Santo te quiere mostrar a ti, que aquí no se mencionan, pero el Señor te va a mostrar a ti. La vida que portamos es extraordinaria. Allí entonces, en esta vida espiritual, tenemos la tecnología, dije, versículo 14, de que allí tenemos todo el mapa. Todo el mapa, tienes un mapa impartido. Tienes un mapa impartido. Tienes todo lo necesario que necesitas para moverte en esta vida. Excelente. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Escribe, este espíritu que he recibido, fíjate, esta vida que he recibido es una vida, escribe, que te va a sacar, que ya te sacó, pero aún en tus hábitos que aún conservas del viejo hombre, te va a sacar y te saca de ser esclavo y del miedo. Fíjate qué hermoso, esta vida espiritual te sacó de la esclavitud y del miedo. ¿Y a dónde crees que te introdujo? Escribe allí, a la vida de hijo. Y ahorita va a entrar aquí el apóstol, porque el espíritu de esta vida que tú tienes, el espíritu que tú tienes dentro, es el espíritu de Cristo. Es el espíritu del Hijo. Por eso te sacó de la esclavitud, fíjate, y te sacó del miedo y te introdujo a la vida de hijo y a la madurez. Así que dile al que está ahí a tu lado, dile, bienvenido, bienvenido a la vida de madurez. Porque la vida espiritual es la vida que verdaderamente madura. Es la vida del Hijo en nosotros y es la vida
de la herencia. Por eso fíjate cómo dice ese versículo 15. ¿Para qué? Para que no estés en temor, porque habéis recibido el espíritu de adopción. Ve qué hermoso. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, un espíritu, escribe, tú tienes dentro un espíritu que clama, Abba Padre. Por eso, la adoración al Señor no puede ser dada por un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Porque la adoración verdadera al Padre es una adoración de hijo a padre. Y lo que tú tienes dentro es la vida del Hijo, que es esa vida la que adora y la que clama Abba Padre. ¡Qué extraordinario! Por eso adoración, escribe, no es un esfuerzo de nosotros. Adoración no es cantar y cantar hasta que se sienta todo bien. Adoración es la acción permanente de mi espíritu con el Padre, porque en mi espíritu está fusionado el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso está tremendo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando el Señor clama dentro de ti, es más bien cuando el Señor clama dentro de ti, Él clama como un hijo a papá. ¡Qué hermoso! Te voy a decir un detalle que me encontré en esta palabra de Abba Padre. En este tiempo los esclavos tenían prohibido, fíjate, tenían prohibido dirigirse al padre de familia con ese título. Ese título de Abba no lo podía decir un esclavo. ¿Ya viste? No lo podía decir un esclavo. O sea, por eso te digo, la verdadera adoración, escribe, la dan los hijos. La verdadera adoración la dan los hijos. Porque la verdadera adoración, la única que el Padre recibe es la de sus hijos. Por eso clamar Abba, Abba Padre, no es cantar un canto. No es que ahora digan, ahora el próximo reunión pon más el de Abba Padre porque ya ves lo que aprendimos. Hay que decirle mucho a él, Abba. No. No es clamar, no es un canto o no es decir una palabra. Hay gente que repite mucho, sí, Abba, Abba. No está mal, no digo que esté mal. Pero realmente no es una palabra humana. No tiene que ver con si lo cantas y le cantas Abba Padre o si dices Abba Padre. Tiene que ver con un espíritu que tú portas, el espíritu del Hijo que tiene, fíjate, la capacidad, escribe, esto es importante, esto está bueno. El espíritu que tienes dentro, el espíritu del Hijo, tiene la capacidad de relacionarte con Dios como hijo. ¡Qué hermoso! No sé si me estoy explicando. Pero el espíritu del Hijo que tú tienes es el que te relaciona como hijo con Dios. Poderoso. Esto es imposible si tú eres esclavo. Por eso te sacó de la esclavitud y te dio el espíritu de su Hijo. Si no nos da, fíjense chicos, si no nos da el espíritu de su Hijo, nosotros no podemos relacionarnos correctamente con Él. Aunque le digamos con palabras papá, nuestras acciones no serán las de los hijos. Entonces ese Abba Padre es más que palabras, es una vida manifestando, escribe, es una vida manifestando la identidad de hijos en todo lugar. Porque nos ha dado un espíritu que clama. ¿Ya vieron? No somos ni siquiera nosotros los que clamamos. Es el espíritu que Él nos ha dado, el que tiene la identidad de hijo. Y por ese espíritu que se fusionó con el tuyo, porque el espíritu del Señor se hizo uno solo con tu espíritu, es ahora que brota de ti esa identidad de hijo y de poderle decir papá y de caminar en todo lugar como un hijo de Dios.
entendido como una persona que manifiesta en todo lugar la realidad de ser un hijo de Dios. Oigan, eso es extraordinario. Es por eso, familia, que cuando ahora el Señor te dio esta vida espiritual, lo que te dio dentro fue al más extraordinario adorador. Por eso lo que el Padre espera es la adoración de su espíritu que está en ti a su espíritu que está en él. ¡Qué hermoso! Es una adoración espiritual. Por eso decía el Señor y le dijo a esa mujer: los verdaderos adoradores adorarán, los verdaderos adorarán en espíritu, porque es el espíritu del Hijo. Solo en ese espíritu te conviertes en un verdadero adorador. ¡Qué extraordinario! Y no solo porque cantas con fervor o cantas con pasión, sino porque llevas la identidad de hijo en todo lo que haces. En el nuevo pacto, adoración, escribe, es obediencia. Para el Padre, adoración es obediencia. Por eso, cuando tú caminas en la realidad de hijo en todo lo que haces en tu vida, el Padre lo que está recibiendo es profunda adoración y el fruto agradable de su Hijo en ti. Y es por eso, vean qué hermoso, es por eso que cuando nosotros adoramos en nuestra vida diaria en obediencia al Padre, cuando en todo lugar está saliendo la fragancia de nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando llegamos a la congregación, le decía yo el otro día a un grupo, cuando llegamos a la congregación, ¿qué es lo que sucede si a la congregación llega toda esa gente que adoró con su vida, toda esa gente con identidad de hijo, que mostraron que son hijos en todo lugar? ¿Qué es lo que pasa cuando esta gente llega a la congregación? ¿Sabes qué es lo que pasa? Se hace una reunión poderosísima, pero no porque cantamos las canciones más bonitas, no porque cantamos las más llegadoras, no porque cantamos las que más nos mueven, sino porque adoramos. Y el hábito de nuestra adoración de vida se refleja cuando nos reunimos. Entonces, cuando nos congregamos, ¿saben en qué resulta? En una reunión poderosísima. Porque los que se reunieron son gente no que vienen, son gente no que vienen para que Dios le ayude. Los que se reunieron, esta iglesia poderosa que se reunió, es gente que todo el tiempo está expresando adoración al Padre con su vida de hijos. Y entonces cuando se juntan, todos se edifican y todos aportan poderosamente. Eso es maravilloso. Por eso, repito el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Otro aspecto de este espíritu de adopción, la palabra adopción que se menciona aquí es huitesía, el que hace o coloca al hijo en madurez. En otras palabras, el espíritu que tienes tú dentro de hijo te madura. Está allí para madurarte. ¡Qué extraordinario! Y no solo hace eso, ve el versículo 16, te madura, y ve el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? De que somos hijos de Dios. ¡Qué extraordinario! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Otra tremenda realidad. Te voy a decir cuál es. Escribe, de tu realidad espiritual fluye tu identidad. Oscar Z dice, adoración en espíritu y verdad implica ser uno con la Trinidad. Toda la divinidad impartida en nosotros. Así es, somos uno con el Señor. Y el Señor está impartido en nosotros. ¡Qué extraordinario! Y en esa común unión que tenemos con Él se desarrolla la adoración ininterrumpida. Pero ve qué hermoso. Gracias, Oscar. Un abrazo. Erika, un abrazo hasta Tlaxcala, Erika.
Qué bueno que están conectados. Saludos a la familia. Entonces, el versículo 16, no quiero pasarlo tan rápido, porque el versículo 16 nos enseña es crucial. Tiene que ver de nuevo con la identidad. ¿Cómo es lo que dice el versículo 16? El Espíritu mismo, fíjense, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, ¿quién da testimonio de lo que eres? Escríbelo. El que da el verdadero testimonio de lo que eres no es tu suegra, no son tus familiares, no son los vecinos, tampoco son los amigos, no es el pastor, no son los hermanos o los líderes. Quien da el testimonio verdadero de lo que tú eres es el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol quiere dejar claro aquí, y a ti y a mí nos convendría en esta vida espiritual, escribe, del interior es que debe de fluir nuestra identidad. Nuestra identidad no está en lo externo. Tienes que acostumbrarte, aquí tenemos que hacer un cambio, porque somos muy dados a parar nuestra identidad en lo que la gente opina. Gracias, Albert, exacto. Tenemos que hacer aquí un cambio, familia, como seres espirituales. Tenemos que tomar nuestra identidad del Espíritu, porque es el Espíritu el que da testimonio a tu espíritu. Nada de lo externo, escribe, nada de lo externo te define. Nada de lo que pasa, nada de lo que sucedió, nada de lo que pueda suceder, nada de lo que nadie te pueda decir, nada de eso. Tienes que aprender ahora en esta vida espiritual que nada de eso te define. No te definen ni siquiera tus maestros. Lo que te define es el testimonio, ve qué hermoso, de su espíritu a tu espíritu. Extraordinario. Es una posición eterna, dice Albert. Gracias, dice, es una posición eterna e inalterable por su gracia. Así es, no va a cambiar de opinión el Señor de ti. ¿Alguno de ustedes, a los pastores nos pasa mucho, alguna vez la gente ha cambiado de opinión de ti? A nosotros nos pasa mucho. Hay gente que un tiempo nos dice, pastor, usted si no fuera por usted, y después dicen, pastor, lo odio. Ya váyase, me cae gordo, hasta su voz ya no la soporto. La gente cambia de opinión, toda, hasta tu familia, todas las personas cambian de opinión, pero Dios tiene una opinión de ti que es inalterable, no cambia, porque lo que Él opina de ti es lo que opina de su Hijo, porque su Hijo y tú se han hecho uno. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Gracias, Albert. También les amamos. ¿Cuántos les mandamos un abrazo hasta España? A Albert Pavón y a su congregación y a las iglesias en las cuales tiene influencia. Un abrazo, Albert, cariñoso. Oscar Z, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así es. Y ese testimonio es inalterable. No cambia. Entonces, fíjate, Abdi. Fíjate, Cris. Si nosotros estamos fuertes en nuestra condición espiritual, estamos siempre conscientes de la realidad espiritual, creciendo en la realidad espiritual y siendo gobernados por ella, nunca de los nunca tendremos problemas de identidad. Jamás. No tendremos problemas de identidad. Por eso yo te decía hace un rato, familia, amigos, tenemos que acostumbrarnos que nada de lo externo nos define. Tenemos que acostumbrarnos a pararnos, escribe esto, a pararnos en lo que ya está consumado, en lo que ya está hecho en Cristo Jesús, en lo que ya somos en Cristo Jesús. Pero también debes de recordar algo, te doy como consejo, tienes que recordar que tu alma está en un proceso de aprendizaje y de formación. No esperes que tu alma responda y sea ni tu alma, pues, fíjate lo que te voy a decir,
No dejes que tu alma dé testimonio de ti. Porque yo he escuchado gente que dice, ay, soy bien burro. Ay, cómo soy re tonto. Ay, cómo soy re olvidadizo. Y su propia alma les da un falso testimonio de lo que ellos son. Ni tu alma, ni siquiera tu alma, dice un pasaje, no lo recuerdo bien, pero aún dice, si tu corazón te condena, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que lo que sienta mi corazón, que lo que opine mi alma, mayor que eso es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es extraordinario, familia. O sea, me puede condenar mi propia alma, pero el testimonio verdadero de mi vida es el que me da el Espíritu de Dios a mi espíritu. Eso está hermoso. Albert nos dice otro comentario muy bueno. Dice, nuestra condición nunca alterará nuestra posición de hijos. Eso apúntalo, eso está genial. Nuestra condición nunca alterará nuestra posición de hijos. Somos hijos. Y el día que tengas duda, te voy a dar un consejo. Edifica tu ser espiritual. Mira tu espíritu. Ahí siempre vas a encontrar el testimonio inalterable del Espíritu de Dios, que va a testificarte y te va a recordar y te va a decir, eres hijo, eres amado eternamente, y eso no ha cambiado. Extraordinario, maravilloso. Entonces, debes de recordar que tu alma no es la fuente de tu identidad. ¿Ya viste? Esto es todo lo que implica la vida espiritual. Entonces, cerrando esto en un buen consejo, ten cuidado con tu alma. No permitas que tu alma te defina. No permitas que tu alma te ponga en una situación que tú no eres. Tú eres lo que el Espíritu Santo habla de ti, que tú eres. Amén. Huicho Castillón dice, sabemos que somos poderosos como reyes y sacerdotes por Cristo. María de Rosario dice, amén, gloria a Dios. ¿Ya vieron mi taza navideña? Nos cayeron los renos aquí en la casa y los tenemos allá amarrados. Ya les dimos un poco de alfalfa. Ya parece ahí que el San Martín Caballero. No es cierto. Albert Pavón dice, 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón, gracias, ese es el pasaje, apúntenlo. 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, ese me encanta, esos son los míos. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Han escuchado el consejo erróneo que le dan ahora a los jóvenes? Sigue tu corazón. En el mundo, pues, sigue los latidos de tu corazón. Sigue tu corazón. Escucha lo que tu corazón indica y camina hacia donde tu corazón te diga. No. El corazón no es el mejor guía. El corazón no es el mejor consejero. Porque el corazón puede reprenderte, condenarte y puede llevarte a lugares incorrectos. Porque el corazón no está hecho para guiarte. Eso escríbelo ahí. Lo hemos enseñado muchas veces. El corazón no fue diseñado para guiarnos. Ya leímos aquí en la vida espiritual nueva que tú vives. Lo que te fue impartido para guianza es el Espíritu de Dios. Lo que te fue impartido para guianza es el Espíritu de Dios. Ese sí, que su Espíritu te guíe. Y entonces, cuando su Espíritu te guía, tú traes tu corazón, traes tu alma y los alineas a la realidad en Cristo Jesús. Y entonces, no son tu corazón ni tu alma quien te guía, sino es tu espíritu que gobierna, el Espíritu del Señor en ti que gobierna, el que te da la dirección correcta de tu vida. Dice Huicho Castillón, por eso fracasan. Así es. Versículo 17 y versículo 18. Otra cualidad de esta realidad espiritual tan extraordinaria. Dice Huicho Castillón, fracasan por guiarse por corazón traicionero. Exactamente. El fracaso muchas veces viene por la guianza que tú estás llevando. Y no estoy hablando de personas forzosamente que te guíen mal. Muchas veces son guiadas las personas por su corazón. Pero el Señor, ya lo dije, nos diseñó
a los hijos de Dios a ser guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 17 y versículo 18. Un pasaje también tremendo que nos habla de esta realidad espiritual y que es extraordinaria. Gracias. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ay, pastor, ¿ese texto está hablando del corazón o del mal o del diablo? Está hablando del diablo, no del corazón. No, no está hablando del diablo. Está hablando del corazón. Más que todas las cosas es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, dicen ahora de moda, ya tú sabes si tú sigues el corazón. Mira lo que dice Jeremías. Ya Jeremías, obviamente el Señor a través del profeta Jeremías ya nos indica, ten cuidado, el corazón no está diseñado para guiar. No, no está diseñado para guiar. Es engañoso y es perverso. ¿Sale? Entonces dices, no, pastor, es que yo me casé porque sentí en mi corazón. Mejor sé guiado por Dios. Mejor ser guiado. Y te vas a ahorrar mucho tiempo, probablemente muchas lágrimas y otras cosas más. Amén. Los sufrimientos. Escribe el versículo 17 y 18, vamos a leerlo. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿ya viste? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué extraordinario. Escribe ahí, la vida espiritual, esta vida que tú portas, primero, te hace comprender toda aflicción. Te da te da una muy buena lectura de vida. Tú tendrás la mejor lectura de vida en este mundo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de lo eterno, tú sabrás muchas cosas de lo que sucede. No solo los porqués, sino los para qué. Estarás mirando la gloria que se destapa después de cada sufrimiento. Los sufrimientos, les dice el apóstol, por eso no tienen comparación con la gloria que será revelada. En el Espíritu podrás entender cada proceso de sufrimiento. Y otra cosa, y lo vas a aprovechar. Qué tan importante es que aprovechemos los procesos de sufrimiento. Y voy a decir otro detalle. Para que no suframos más de lo que se debe de sufrir. Y tampoco para que suframos menos. Ya el Señor en esta vida espiritual nos está indicando que los sufrimientos tienen un espacio. Esto es importante entenderlo. Los sufrimientos tienen un espacio, pero no es que estemos viviendo una vida de puros sufrimientos. La vida espiritual te va a mostrar los tiempos y los espacios en que hay que sufrir. Pero te va a mostrar una claridad y una lectura tal que va a poder resultar lo que tú vivas en una mayor revelación de su gloria. Fíjate cómo dice, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Entonces, esta vida espiritual que tú portas, escribe, que es indestructible también, es indestructible, también es la que te permite superar, pasar y ser edificado en los tiempos de dificultad. Maravilloso. Versículo 19, ahora vamos a leer al versículo 23. Otro detalle extraordinario como hijos de Dios y seres espirituales que tenemos que recordar. Carlitos Martínez nos dice, el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu y nuestra alma se ministra por Él para recordar el diseño que Dios nos dio desde antes de los tiempos cuando cohabitábamos en Él. Así es, así es. Cuando entendemos eternidad, miren qué hermoso, también dice Albert Pavón, cuando entendemos eternidad, lo temporal no nos gobierna ni nos aflige.
Así es. ¿Y cuándo es cuando entendemos eternidad? ¿O cómo entendemos eternidad? Solo a través del Espíritu. Oigan, chicos, ¿ya vieron todo lo que nos aporta la vida espiritual? ¡Qué hermoso! Ustedes han visto cuánta gente es gobernada por la aflicción de este mundo. Y como dice Carlitos también Martínez, cuando el Espíritu de Dios te hace y te lleva a recordar, fíjate, no tu pasado. Yo siempre he dicho que lo que libera no es que te recuerden el pasado, no es que te hagan una retrospección y te lleven a la infancia y perdones a tu papá o tu mamá que te pegaba muy duro, que te abandonaron de chiquito o que te aventaron a la fogata de chiquito a propósito y que tú siempre lo recuerdas y dices, es que mi madre me quiso matar. Suena a broma, pero esto es algo que algún día escuché. Dijeron, no, es que yo no puedo olvidar que de chiquito mi madre me aventó a la fogata. Digo, ¿y por qué por eso saliste así? No. Entonces, no es que salgas de ese trauma del pasado para que seas sano. Lo que tú y yo necesitamos es recordar nuestro origen, no nuestro pasado, sino recordar nuestro origen, porque ahí veremos la perfección, el amor y el diseño de lo que verdaderamente somos. La verdadera restauración no está en que regreses a tu pasado, sino en que vayas al original, en que vayas y recuerdes, como dijo Jesús, cuando recordó, Señor, devuélveme, voy a ti para volver a tener la gloria que yo tuve cuando estaba contigo en la eternidad. Tú y yo salimos del Señor, no en trauma, no en dolor. Estábamos en Él en la eternidad pasada, en un lugar, en un hábitat de amor, de perfección, un hábitat de amor en eternidad, extraordinario, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces tú y yo, para verdaderamente ser restaurados, no necesitamos regresar al pasado, necesitamos conocer nuestro origen. Y el Espíritu Santo nos recuerda nuestra realidad, nos recordará todos esos misterios que están ocultos, porque cuando venimos a esta tierra, tú no venías con la conciencia de que venías del cielo. Se te borró la memoria, pero el Espíritu Santo ahora opera como memoria en ti y en mí para que recordemos que somos de Dios. Por eso, el que da testimonio de eso es el Espíritu de Dios, de que somos. Gracias, Oscar, gracias. Yo con los textos. San Juan capítulo 17, Jesús recordó su pasado eterno. Escribe en tus notas. Jesús recordó su pasado eterno. Yo también lo estoy recordando. Pon ahí, yo también lo estoy recordando. Y eso me lo aclara y me lo recuerda el poderoso Espíritu de Dios. Qué buen comentario, Carlitos. Así es, Oscar. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora el versículo. Vamos a leer desde el versículo 19 al 23. Otro gran aporte, otra gran importancia que tenemos nosotros que recordar de la vida espiritual. Vamos a leer del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es Romanos 8, 19 a 23, ¿vale? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo voy a leer en versión internacional. La creación aguarda, versículo 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una,
como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¡Qué extraordinario! Versículo 19, ve lo que dice. Escribe esto, lo voy a resumir porque ya se me fue el tiempo. La tierra, escribe, esto está bueno, la tierra fue diseñada, y qué hermoso, la tierra fue diseñada para responder al hombre espiritual. Saludos, Carlitos Gidam, un abrazo hasta León. Uf, sabroso León, Guanajuato, un abrazo. La tierra fue diseñada para responder al hombre espiritual. Eso está interesante. Por eso la tierra, como fue diseñada para responder al hombre espiritual, cuando el hombre que Dios puso fracasó, cuando el hombre cayó en pecado y en maldición, Él sometió a la tierra a la maldición y al pecado. Y el otro día les comentaba de qué transición tan terrible, porque el hombre después del pecado ahora empieza a tener una tierra sometida, ya no responde. Oigan, si hoy vemos y nos maravilla la tierra, lo que podamos ver de hermoso de ella, todavía no hemos visto en totalidad la redención de esta tierra en su plenitud. Todavía no ha regresado a los niveles de respuesta que tenía en el tiempo en el que Adán y Eva la trabajaban y la sojuzgaban. Hoy lo que nosotros vemos de la tierra es que la tierra, según lo que dice el apóstol, gime. La tierra tiene dolores de parto, está sometida a frustración. Es que la tierra no está dando lo que puede dar, y eso es por un motivo. Es porque necesita, fíjense, ¿qué dice el versículo 19? El versículo 19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La tierra lo que está esperando es que los hijos de Dios se revelen. Revelar, de que se quite el velo, de que se manifiesten. Pero la palabra correcta es revelación. No dice que la tierra está esperando que los hijos se multipliquen. No, la tierra está esperando que los hijos sean manifestados, sean revelados, que se revele lo que verdaderamente somos. Eso es extraordinario. Y entonces la tierra responderá, la creación responde a los hijos espirituales, por eso anhela la manifestación de ellos. La tierra fue diseñada para responder al hombre espiritual. Hemos visto que el hombre natural ha corrompido, de hecho, la tierra. Por eso vemos los estragos en la tierra. Los estragos que hoy vemos en la tierra es porque el hombre natural la ha corrompido. Pero la tierra fue diseñada para ser gobernada por el hombre. Pero el hombre la sometió. Fíjate, el hombre la sometió a maldición en la caída. Y la tierra no podía ser redimida sin el hombre. Por eso, ya que el hombre fue redimido, repito, como la tierra fue diseñada para responder al hombre, la tierra no podía ser redimida antes que el hombre. Pero ahora que el hombre ha sido redimido en Cristo Jesús, la tierra está esperando. Dile al que está a tu lado, mira, la tierra te está esperando. La tierra está esperando que estos hijos de Dios se manifiesten. Y cuando estos hijos se manifiesten, sucederá que esta tierra responderá. Yo te voy a decir qué pasa. Si la maldición que vemos en Génesis por causa del pecado era que la tierra iba a producir cardos y espinos y que para Adán iba a hacerle mucho trabajo, iba a trabajar mucho la tierra y la tierra le iba a dar poco, ¿cuál es lo contrario a eso? ¿Qué es lo contrario de trabajar mucho y que haya poco resultado? Te voy a decir una cosa, para que veas lo importante que es que tú seas revelado, hijo de Dios, como el ser espiritual. La tierra está esperando a los seres espirituales, familia.
La tierra está esperando a los hijos de Dios que se rebelen. Porque en cuanto los hijos de Dios sean revelados, la tierra va a responder como nunca antes ha respondido. Porque fue diseñada para responderle a los hijos. ¿Saben por qué tiene dolores de parto y está en frustración? Porque en alguna medida la tierra hoy tiene que responderle a la creación, a todos aquellos que aún no son hijos, pero la tierra responde a algo para lo cual no fue diseñada. Por eso es importante. ¿Sabes qué sucederá en la revelación de hijo de Dios que tú eres? ¿Sabes qué sucederá en cuanto se revele? Te voy a decir algo, y esto no es una venta de humanismo, ni es un levantarte el ánimo, pero te voy a decir qué va a suceder. En la revelación de hijo de Dios de tu vida, trabajarás menos y la tierra te responderá más. Verás fructificación, abundancia y prosperidad. Eso es automático en la revelación de los hijos de Dios. Verás circunstancias a favor muy frecuentemente, porque la tierra solo está esperando ver, identificar a los hijos de Dios para que ella responda en abundancia a ellos. Eso es extraordinario. Dime si no es necesario que tú y yo comprendamos lo importante que es esta vida espiritual. Estamos en el mismo Romanos capítulo 8, familia. Estamos en el mismo Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo está hablando de lo mismo. Está hablando del ser espiritual. Y está diciendo, es tan importante que el ser espiritual sea revelado en ti, que ese ser espiritual se descubra, porque cuando se descubra, la creación lo va a identificar y va a responder en bendición para ti. Qué hermoso. Yo no sé cuántos de ustedes digan, wow, eso está tremendo. Esto es la restauración de nuestro Señor Jesucristo. Si la maldición con Adán era una tierra en donde ahora con el sudor de su frente, eso significaba vas a trabajar mucho y luego vas a obtener no siempre una cosecha, sino cardos y espinos. Pero eso es por culpa tuya, Adán, porque la tierra no fue ella misma la que ella no fue la que hizo el pecado, pero como ella está sujeta a ti, tú la sujetaste en maldición, tú la sujetaste en esclavitud. Qué tremendo. Pero ahora en la restauración, vean qué hermoso. Esa tierra está clamando la tierra está clamando la manifestación de los hijos. Porque cuando un hijo se manifiesta, cuando un hijo es revelado, la tierra tiene a un hijo más a quien responder en abundancia, en prosperidad. Qué extraordinario, maravilloso es el Señor. Amén. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Seguiremos la próxima semana extrayendo todas las cosas que nos aporta la vida espiritual. Mira ahorita nada más, el revelarse, el ser espiritual. La revelación de los hijos de Dios ocasionará que que la creación responda a esa revelación. Por eso la creación anhela la manifestación, clama por la manifestación de los hijos de Dios. La creación no está contenta con el hombre carnal que camina en la tierra y que quiere extraer algo de la tierra. La creación quiere darle todo a los seres espirituales, a los hijos espirituales de Dios. Amén. Por eso, la tierra, y Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su espíritu para empezar a moldar nuestra alma a esta realidad celestial. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para empezarnos a moldar a esta realidad espiritual, hermoso, a esta realidad poderosa. Oigan, te voy a decir, no solo los ángeles están contentos de que estás en Cristo. Muchas veces así lo hemos dicho, en el cielo hay fiesta, es cierto, se alegra la creación, se alegra el cielo, se alegran los cielos cuando vienes a Cristo, cuando el Señor te salva, es cierto. Pero no solo los ángeles están contentos, la creación, cuando los hijos de Dios
son restaurados, cuando son trasladados de muerte a vida, cuando han nacido de nuevo, y esos hijos espirituales, esos hombres nuevos, esos espíritus recreados, esos espíritus vivificados, empiezan a manifestarse en la tierra se alegra, la tierra se goza, porque ella fue diseñada, familia, para responder a nosotros. Porque ella fue diseñada para traer toda la bendición y la abundancia a los hijos de Dios. La tierra no fue diseñada para empobrecerte, ni para ponerte un tropiezo. La tierra fue diseñada para traerte, fíjense, para traerte la abundancia de un rey. Para que el rey pueda gobernar, para que su reino se pueda extender. Por eso, carestía también se acabará en la manifestación de los hijos de Dios. Por eso pobreza se acabará. La iglesia dejará de ser esa iglesia pobrecita y sin recursos y empezará a ser la iglesia que maneja todos los recursos del Padre aquí en la tierra. Y que esta tierra está contenta, está feliz con estos hijos de Dios que se están revelando, que se están manifestando, que se están descubriendo, que se están quitando los velos para sacar al hombre espiritual que somos. ¡Qué extraordinario! Y la tierra identifica a los hombres espirituales. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amén. Entonces, qué importante, familia, es que ese hombre interior, ese hombre espiritual que somos, sea revelado, sea mejor conocido. ¿Ya viste lo que pasó cuando naciste de nuevo? ¿Ya viste lo que sucedió? Y solo hemos visto una parte. Cuando has sido trasladado de muerte a vida. ¿Ya viste lo que pasa cuando te fue impartido Cristo y su Espíritu en ti? ¿Cómo ahora todo cambia y la misma creación se alegró? No solo en el cielo hubo fiesta, sino la misma tierra. La tierra se gozó y dijo, hay textos en los profetas en el Antiguo Testamento, estoy seguro que algunos de ustedes lo han leído, que dicen que los árboles cantan y palmean y la creación alaba. Claro que sí, al paso de los hijos de Dios, porque fue creada. Ella fue creada, la tierra, en libertad. La tierra tuvo su tiempo de perfección, pero fue sometida por causa del pecado. Pero ahora la tierra está empezando a disfrutar la manifestación gloriosa de los hijos.